Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a la fase 3 del proyecto final. Somos Giancarlo Luna y Gabriela Mengíbar. Y a continuación mostraremos los avances para esta fase del proyecto. Primero empecemos con el modelo, que era para realizar un análisis modal espectral de viendo los tres primeros modos de vibración, que son los que determinan el movimiento máximo de derivas de la estructura, viendo el primer modo para X, el segundo para y el tercero que sea torsional. Para esto se construyó un espectro de respuesta y aquí podemos comparar la forma y el input que se le incluyó para el SAP con la hoja ya programada de OCS estructuras. Viendo así, las cantidades y el input de las mismas ingresadas son las mismas calculadas para SDS y SD1. Este sería el primer paso para tener nuestro espectro de respuesta para diseño. Ahora, para este espectro también se realizó un ajuste de factores. Esto no es más que cumplir con el mínimo que ya calculamos en las fases anteriores. Por lo que podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, el sismo modal para derivas según ASC en X, teniendo un factor de escala de 3.0, que no fue más que dividir la gravedad entre el cortante basal máximo del primer nivel, que es lo que necesitamos, perdón, la aceleración, mejor dicho, que es la que necesitamos amplificar para que cumpla con los requerimientos mínimos. Como vemos en la imagen de la derecha, ya estos son los resultados ajustados y vemos una deriva de 0.44 milímetros, que la verdad que es bastante aceptable. Siguiendo esto, vimos derivas y estabilidad. Vamos a mostrar aquí solo la de X por fines prácticos, pero se chequeó para X y Y, teniendo que todas las derivas, como se ven acá, cumplen con los desplazamientos y todas dan OK según el código. También chequeamos la estabilidad de la estructura. Eso no fue nada más que ingresar en este apartado de acá los cortantes por cada nivel que pudimos hacer con un draw cut de SAP. Vimos que también la estabilidad cumple, ya que ninguna llega ni siquiera al 0.09 para la estabilidad, por lo que por derivas y por P delta cumplimos también. Podemos como detalle extra ver también la participación de masa para los análisis modales, que también se realizó para el análisis modal del espectro de respuesta en análisis de deriva. Vemos un parecido bastante considerable según los modos de vibración para Y para X, tal y como lo vemos aquí resaltado. Y a partir de estas cantidades incluso podemos empezar a chequear qué modos participan para cada uno. Por ejemplo, tenemos, por dar el más obvio, tenemos que hasta el modo 12, por ejemplo, tenemos un modo casi otra vez de vuelta a X. Tenemos aquí para el 11 un modo torsional, el 10 también, eh, el 9 es un modo para X. Entonces aquí lo podemos ir viendo un torsional en 8, que es el que voy a mostrar después, que es el que manda las regularidades, irregularidades torsionales, ya que es el más grande. Pero para que nos hagamos una idea que también, y la utilización como lo podemos ver acá, los primeros tres modos de 0.86 y los siguientes de 0.95. Las irregularidades torsionales también son importantes. Y como vemos acá, con el draw cut, el section cut, mejor dicho, de SAP, se pudieron obtener estos valores de corte de cada piso. Por ejemplo, aquí para el eje X y para el eje Y, rotando un poco el modelo, tenemos este tipo de resultados, donde las cantidades que se ingresaron posteriormente a los nodos para chequear también irregularidades torsionales son estos. Y que vemos que no son cantidades para nada grandes. Y también podemos concluir que, según el código, son menores a estas cantidades. Chequean, son menores a 1.4 y mayores a 1.2 en la multiplicación de torsionales. Y eso lo podemos observar un poquito, voy a salirme para que lo veamos acá. Que esto no es más que esto es lo que estábamos viendo ahí atrás, que vemos que no presentan algún tipo de irregularidad según los desplazamientos estos presentes en la estructura. Ahora, volviendo un poquito, tenemos también las combinaciones de carga, tal y como mencionamos, las cargas normales que habíamos visto, las combinaciones para la fuerza lateral equivalente que vemos acá. Y por último tenemos estas tres que personalmente con este proyecto intentamos
variar y ver cuál era la diferencia entre un IBC 2012 y una CS ASCE, y vimos que casi no varía en nada, tal y como lo discutimos luego en el informe que se presentará. Y tenemos el análisis modal para deriva en ACC y el torsional que se colocó después para casos de combinaciones de carga. Y aquí podemos ver algunos de los diagramas. Podemos ver estos diagramas son de vigas y este es el diagrama de la columna con cantidades aproximadas de 10.778 kips para una columna, que es bastante grande el momento, y que, por ejemplo, acá tomando en cuenta este 2.500 de cortante, si lo multiplicamos por las 7 columnas presentes, tenemos un cortante similar, un poquito superior al cortante basal mínimo que también habíamos calculado en las hojas de Excel, que era de 18.000 kilonewtons. Entonces también respetamos esto y para este caso no se realizó ningún reajuste de dimensionamiento ni de factor de amplificación. Y podemos ver el mismo caso con las vigas, ¿verdad? Ahora bien, las irregularidades, que es el último punto a tocar, podemos ver también, eh, aquí tenemos la reacción en la base, esto es la participación de masa que podemos ver acá, y ahora a partir del modo 8, este es el modo 11, vamos a discutir un poquito las irregularidades. En estas es bastante sencillo de ver cómo van cambiando. Vamos a enfocarnos del lado izquierdo acá. Tenemos una irregularidad para X, esta es en Y, es para el otro lado, tampoco se mira mucho, esta es torsional, así que van un poquito de los dos. Ahora podemos ver el segundo modo de vibración tal y como se calcula, este no va en Y, este también, y vemos que tienen bastante lógica porque tenemos 1, 2 y 3, tal y como se esperaría según los cálculos. Y en los anteriores podemos ver que tiene solo 2, 1 y 2 puntos. Entonces, conforme vamos amplificando los modos de vibración, se van viendo el comportamiento de la estructura para esto. Y es bastante curioso realmente verlo también en esta perspectiva. Ahora, viéndolo en 3D, a partir del modo 7, podemos ver levantamientos y desplazamientos horizontales en las irregularidades, pero ninguno es superior a los periodos fundamentales, que son los primeros tres, por lo que son aceptables para la estructura y son los que nos van a demostrar cómo es que la estructura se va a comportar en las distintas direcciones. Entonces, podemos concluir que los periodos fundamentales son los que demandan para el diseño de la estructura y no el resto de modos, que serían, podríamos tomar los primeros tres, ya que son los críticos. Y si vemos acá, UZ tiene aunque se mire súper exagerado aquí, tiene un desplazamiento de 0.30 milímetros, o sea, no es absolutamente casi nada para una losa eh, tan dúctil como lo es esta. Creemos que está en un rango bastante correcto. Y pues por mostrar un último modito también, podemos ver aquí, bueno, este ya tiene más, y así. Entonces, sin mucho más que agregar, pues esto ha sido todo. Igual una disculpa de parte de mi compañera que no pudo estar, se encuentra algo enferma y yo pues también un poco. Entonces, agradeciendo su tiempo, esto es todo.